estudiantes. En la parte de trigonometría vamos a trabajar sector circular, pero la parte número 2. La semana pasada trabajamos lo que era parte número 1, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en la parte número 2. Recordar lo que hicimos la clase pasada. Profesor, esto es un sector circular, es una parte de un círculo. Teta, profesor, es el ángulo, debe estar en radianes. R es el radio, profesor, y L es la longitud de arco. L, profesor, es la longitud de arco. Y profesor, ¿cómo nosotros obtenemos la longitud de arco? Siempre, profesor, vamos a multiplicar el ángulo teta, que debe estar en radianes, multiplicado por el radio, que sería, profesor, el radio R. Una observación nada más. R, profesor, viene a ser el radio. Esto hemos hecho en la clase pasada. La longitud de arco L es igual al ángulo teta multiplicado por el radio R. Ojo, teta debe estar en radianes. Una observación. El ángulo teta, L1, L2, L3, L4 y así sucesivamente. Ahora, profesor, el ángulo teta está en radianes, está bien. Hay un detalle. Él mide A, él también mide A, él también mide A y él también mide A. Él mide A, él mide A, él mide A y él mide A. O sea, profesor, todas estas partes son iguales. Ahora, profesor, L1, aplicando la formulita, L1, profesor, sería el ángulo teta multiplicado por el radio que vale A. Ahí está, profesor. L1 es igual, profesor, esta longitud de arco 1 es igual al ángulo teta por el radio A. Ahí está. Profesor, L2 es igual al ángulo teta, pero, profesor, multiplicado por esto, A más A. ¿Cuánto sería A más A, profesor? A más A sería, profesor, 2A. L2, profesor, es igual al ángulo teta multiplicado por 2A. El radio de L2 sería, profesor, A más A, que sería, profesor, 2A. L3, profesor, L3 sería el ángulo teta multiplicado, profesor, por todo el radio, que sería 1, 2 y 3. 3 veces A. L3, profesor, sería el ángulo teta multiplicado por 3A. L4, profesor, el ángulo teta multiplicado, profesor, por todo. 1, 2, 3, 4. 4 veces A. Ahora, aquí simplemente estoy ordenando. El 2 pasa adelante. 2 multiplicado por teta multiplicado por A. Aquí también estoy ordenando. 3 multiplicado por teta multiplicado por A. Aquí también estoy ordenando. 4 por teta y por A. ¿Y ustedes se acuerdan cuánto vale teta por A? Teta por A, profesor, es L1. Sería 2 por L1. Aquí está, profesor. Profesor, ¿cuánto vale teta por A? L1. 3 multiplicado por L1. Aquí está, profesor. Teta por A, ¿cuánto vale, profesor? L1. O sea, profesor, 4 por L1. Y aquí está, profesor. Esa es la observación que tenemos que saber. L1, teta por el radio A. L1, teta por el radio A. L2, el ángulo teta, profesor, multiplicado por el radio, y el radio sería, profesor, 2A. Aquí está, profesor. L3, el ángulo teta multiplicado, profesor, por el radio sería el radio 3A. Ahí está, profesor. Y L4 sería el ángulo teta multiplicado, profesor, por todo el radio, y que sería, profesor, 4 veces A. Aquí simplemente ordenando, he ordenado. Teta por A, profesor, vale L1. Estoy reemplazando 2 veces L1.
Estoy reemplazando L1 3 veces L1. Estoy reemplazando 4 veces L1. Ahora, profesor, las propiedades de la longitud de arco. Hay dos propiedades principales, profesor, que tenemos que conocer. Esta observación que hice es importante. Ahora, profesor, propiedades de la longitud de arco. Caso número 1. Profesor, teta, L1, L2, L3, L4 y así sucesivamente. Profesor, todos tienen que ser iguales. Estos radios, profesor, tienen que ser iguales. Él vale M, él mide M, él mide M y él mide M. Él también mide M, él mide M, él también y él también. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si todos son iguales? Si todos son iguales. Se cumple lo siguiente. L1, el arco más pequeño L1 es igual a K. Si L1 vale K, L2 automáticamente, profesor, vale 2K. L3 es igual a 3K. L4 es igual a 4K. O sea, profesor, él vale K, él vale 2K, 3K y 4K. Eso se cumple siempre y cuando todas estas partes son iguales. Profesor, si no son iguales, esto no se cumple. Vuelvo a repetir. M, M, M. Todas estas partes, profesor, son iguales. Si se cumple que todos son iguales, profesor, hay una condición principal. L1 vale K. L2, ¿cuánto vale, profesor? Vale 2K. L3, ¿cuánto vale, profesor? Vale 3K. L4, ¿cuánto vale, profesor? 4K. Algo parecido que esto, 2L1, 3L1 y 4L1. Primer caso, profesor, vuelvo a repetir, se cumple cuando estas partes, profesor, son iguales. Si son iguales, ¿qué se cumple? Que L1, profesor, que L1 es igual a K. L2 es igual a 2K. L3 como 3K. L4, 4K. Y así sucesivamente. Eso es el caso número 1. Pasemos ahora, profesor, al caso número 2. El ángulo teta, L1, L2, L3 y así sucesivamente. Profesor, L1 el radio sería A. De L2 el radio sería B. Y de L3 el radio vale C. Ahora, ¿qué se cumple en este gráfico, profesor? L1, ¿a qué es igual? El radio A multiplicado por una constante K. L1 es igual al radio multiplicado por una constante K. L2 es igual al radio, el radio es B multiplicado por una constante K. L3, profesor, ¿a qué es igual? El radio que mide C multiplicado por una constante con una constante. Eso se cumple en el caso número 2. Profesor, ¿necesariamente son iguales? No. Pueden ser diferentes. Él puede ser 5, él puede ser 7, él puede ser 9. Nada más. No son iguales, no necesariamente. No van a ser iguales tampoco, porque él es más pequeño que él y él es más pequeño que él. Ahora, vuelvo a repetir. L1, L2 y L3. El ángulo teta. El radio A es de L1. L2, profesor, el radio es B. Y de L3 el radio sería C. Ahora, una condición importante que se cumple. Esta longitud de arco L1 es igual al radio, el radio que vale A, siempre por una constante K. Este radio por una constante K. L2, el radio B multiplicado por una constante K. Y L3, profesor, el radio C multiplicado por una constante K. Y así sucesivamente. Ahora, para trabajar los ejercicios, solo nos interesa el caso 1 y el caso 2. Con estos dos casos, profesor, salen todos los ejercicios. No se vayan a equivocar nada más. Esto se cumple caso 1, vuelvo a repetir, cuando todos son iguales. Si son iguales, profesor, L1 vale K, L2 vale 2K, L3 3K, L4 4K
y así sucesivamente. L1, L2, L3. L1 es igual al radio A multiplicado por la constante K. L2 el radio B multiplicado por la constante K. Y L3, profesor, el radio C multiplicado por la constante K. Bien, queridos estudiantes, eso fue la parte teórica y dentro de un momento volvemos con los ejercicios.